estructura de la historia clínica es muy parecida a todas. En la parte pediátrica sí hay algunas cosas que son relevantes que hay que tomar en cuenta. Y pediatría, que se ocupa del estudio del crecimiento y desarrollo de los niños, ¿okay? Hasta la adolescencia. Fíjense que ustedes van a llegar a un punto en que probablemente cuando ustedes vean pediátrico van a ver hasta los 19 años. Ya está en ley a partir de febrero de este año que pediatría se extiende hasta los 19 años. O sea que probablemente vamos a ver adolescentes de patologías de adultos, lo vamos a ver en pediatría, ¿okay? Así como el tratamiento de algunas enfermedades. PAI-2 es niño, pediatría es curación, que es el latín, por supuesto, y hay algo muy importante que, y esto yo creo que es una de las cosas que nosotros hacemos más hincapié, y es que en la niñez es una etapa muy delicada donde se recogen todas las vivencias durante los años que se imprimirán en nuestro cerebro con una fuerza que nos acompañará toda la vida. Y esto es tan importante porque nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan a ver lo que es normal y lo que es anormal. Con solo eso yo me conformaría, ¿okay? Que ustedes sepan, mira, esto no está bien, yo prefiero derivar a este paciente porque yo no veo. ¿Y por qué les decimos esto y le hacemos tanto hincapié? Porque nosotros hemos visto, y nosotros los que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, a veces vemos cosas que a veces no se corresponden, como una consulta, un ejemplo. Hay niños a veces que acudan hasta 4 y 5 veces a la urgencia y no los ingresan ya cuando se están muriendo. Eso no corresponde, ¿okay? Porque tratamientos que probablemente son no autorizados al niño, se colocan tratamientos y a veces puede causar daño. También eso no debería corresponder. Y en el caso desde el punto de vista neurológico, el seguimiento neurológico, acuérdense que es vital tanto en el crecimiento y desarrollo del niño, que a veces lleguen los niños a tener 7 u 8 meses y ni siquiera tengan un sostén cefálico adecuado. Eso es bastante grave que ustedes no se den cuenta de eso. De hecho, en la actualidad nosotros tenemos un paciente 6 meses y no tenía sostén cefálico y la mamá decía, lo llevé no sé cuántas veces al médico e inclusive estaba en la Teletón y le decían que era normal. Entonces hay cosas que si no ponemos la lupa probablemente se nos van a pasar debajo de la mesa y cuando esté grande que van a lamentar todo eso. Siempre nos van a ver así. Fíjense si es verdad o no, los pediatras siempre como payasos, con cosas colgadas, siempre, fíjense que eso está en todas las redes sociales, en todas partes, pero esto va mucho más allá de hacer reír a un niño. Lo que sí es que nosotros tenemos que hacer empatía con los niños y eso es lo difícil a veces. No es fácil y si ustedes se fijan, ustedes cuando tienen su delantal puesto, probablemente el niño de una vez llora o se asusta, porque siempre la mamá le dice, lo van a punzar, o tiene esa versión por las vacunas o la cosa, y eso es lo que nosotros no queremos siempre. Ellos igual hay que hacer empatía para poder tener confianza con los niños, eso es importante. Fíjense que muchas veces esto ocurre y en lo posible es alguna de las formas que uno hace para tratar lo posible de que se dejen examinar. Cuando nosotros hablamos de la historia clínica, acuérdense que la historia clínica debe ser completa y precisa y es esencial para ustedes tener un diagnóstico, y eso es lo que nosotros vamos a tratar en lo posible de llegar, y por supuesto para tomar determinadas conductas que puedan ayudar al niño en su enfermedad. Es crítico obtener información posible al inicio del interrogatorio acerca de la historia médica y pasado psicosocial del paciente. Y acuérdense que en el caso del paciente pediátrico, ustedes no le van a preguntar al niño, ustedes le van a preguntar al tutor, inclusive puede ser tutor que sea mamá o papá, o puede ser que sea un tutor que esté a cargo de ese niño. Fíjense todos los escenarios que pueden estar. Inclusive pudiera ser un niño del Sename, que venga una tutor legal, ¿okay?, de ese niño que no sepa absolutamente nada de los antecedentes personales de este niño. Por eso que es un poco a veces un poco complejo de hacer la historia clínica. Es importante verificar y actualizar información durante consultas subsecuentes, y en esto sí, fíjense que ya la atención primaria de salud tiene ficha electrónica en el caso del Maule, y ustedes pueden indagar en el caso de los hospitales, meterse a la ficha electrónica y ver cuántas consultas tuvo, qué se estaba planteando, cómo es el manejo, qué tratamiento estaba recibiendo, porque eso deberían hacerlo constantemente. La historia clínica es el testimonio de lo que ocurrió
durante el acto médico y por lo tanto sí o sí es un instrumento médico legal. ¿Okay? Eso tienen que tenerlo presente y por ende amerita que no se publique, por supuesto no se tomen fotos, no se divulgue porque son cosas confidenciales del paciente. Se debe destacar el motivo de consulta y lo que ustedes tienen que hacer es sintetizar los principales hallazgos, tanto en la anamnesis como en la exploración física, y en el caso de que ustedes consigan hallazgos que son positivos al examen físico o negativos, eso es lo que ustedes le va a dar el fundamento para plantear diagnósticos y así plantearse planes terapéuticos e indicación, que eso es lo más importante. Fíjense que es el principal instrumento del acto médico y es un método clásico para recolectar tanta información, siempre con antecedentes tanto biológicos, patológicos y evolutivos. Dependiendo de eso, ustedes van a realizar diagnósticos y tomar decisiones terapéuticas y por lo tanto, por eso sí es un poco más compleja, porque aquí nosotros hacemos algunas preguntas que ustedes no lo van a hacer en medicina, como ¿a qué edad sostuvo la cabeza? Eso jamás se pregunta en un paciente adulto, ¿a qué edad caminó? ¿A qué edad gateó? ¿A qué edad dijo las primeras palabras? Todas esas cosas que para nosotros sí tienen bastante utilidad en el desarrollo psicomotor del niño. Es el punto de partida para el razonamiento médico y definir diagnóstico y tratamiento y es imprescindible para el control de salud y seguimiento de la enfermedad y eso es muy importante y los fundamentos de esta historia clínica y su estructura siempre serán los mismos. ¿Qué tips les puedo sugerir? Primero, establecer un clima de empatía y eso es muy importante, ustedes no pueden estar y no sé si a ustedes les ha pasado porque yo creo que todos ustedes alguna vez han ido al médico, a ustedes les gusta que le vean la cara, ¿sí o no? Y que lo saluden, ¿sí o no? Y eso es algo que ustedes tienen que sí humanizarse desde ese punto de vista. Y de hecho, yo siempre en el ECOE, un punto se los doy si saludan. Y dicen, buenos días, yo soy el doctor tal. Porque es el deber ser que ustedes, de ahora en adelante, tengan que presentarse. Es muy feo que ustedes entren a un consultorio y el médico ni siquiera los mire, sino está todo el tiempo escribiendo y que los trate como si ustedes fueran un objeto. No, el deber ser es tener un poco de empatía y de calidez humana para poder tratar a esos pacientes. Muchas veces los pacientes acuden solamente para escuchar. Muchas veces los pacientes van a desahogarse y solamente con hablar tienes paz. Y eso es importante saber escuchar. Saber observar con atención, sintonizar el estilo de comunicación y captar su contenido. Y aquí vemos, no es lo mismo que ustedes le hablan de terminología médica a un paciente del campo, porque probablemente no va a entender absolutamente nada. ¿Okay? Y eso ustedes tienen que, a veces, de la forma de cómo ustedes abordan al familiar, ver qué tanto nivel sociocultural tiene este paciente. Porque hay pacientes que indudablemente están privados un poco de cultura o probablemente tienen un grado educacional muy bajo y ustedes tienen que tratar en lo posible que ellos le entiendan. ¿Okay? Si ustedes le hablan, vamos a suponer, señor, bueno, su hijo tiene la FIO2 en tanto, por eso está saturando. Por supuesto que nunca les va a entender, al menos que sean médicos. ¿Okay? Yo a veces, yo que soy médico de UCI, a veces yo veo papás que, no sé, me imagino que se meterán en internet. ¿Okay? Entonces me preguntan cuántos FIO2 tiene. Yo siempre le pregunto, ¿usted es médico? Porque si usted es médico, yo le hablo terminología totalmente médica, pero si me está preguntando y él no sabe qué, pues le puedo hablar, bueno, el índice de oxigenación está en tanto, la PAP en tanto, igualito va a quedar igual, de perdido. Entonces hay que ubicarse, por supuesto, en lo que nosotros sabemos y en lo que podemos decir. Adecuar el lenguaje de cada paciente y dar libertad al entrevistado, y esto hay que tener mucho cuidado con darle libertad porque a veces se nos puede desviar si nosotros preguntamos la enfermedad actual. Muchas veces ocurre en la parte pediátrica, señora, ¿desde cuándo está su hijo enfermo? Entonces ella te puede decir, desde el sábado. Siempre ocurre eso, vamos a suponer un ejemplo. Doctor, está enfermo desde el sábado. Ajá. Y el viernes estaba bien. No, pero es que hace 15 días tenía todo. Entonces ya ahí empieza a disgregarse de cuándo realmente comenzó. O a veces dice, no, pero es que hace un mes estuvo enfermo y estuvo igual, pero no, ¿desde cuándo está enfermo? Ahorita. Bueno, desde el sábado. ¿El viernes estuvo bien? Sí, estuvo bien. Entonces empezó el sábado. ¿Con qué comenzó? Bueno, comenzó que estaba irritable, que estaba lloroso, que estaba comiendo
poco, ¿okay? Que empezó con tos el día domingo, que empezó con fiebre después en la noche, que yo le di tal medicamento, le pasó o no le pasó la fiebre, usted le midió la fiebre, cuánto tenía de temperatura. Eso es importante que ustedes vayan engranando y por supuesto redactando la enfermedad actual. Entonces, ¿qué estructura vamos a tener en la historia clínica pediátrica? Por supuesto, toda ficha, toda historia clínica debe tener una identificación, y esa identificación más adelante les voy a decir todo lo que tiene que hacer. Tiene que tener un motivo de consulta, una anamnesis, antecedentes personales, familiares, alimentación, que eso es importante. Cada uno de estos lo vamos a desglosar. Desarrollo psicomotor, inmunizaciones, si es alérgica o no, qué medicamentos están tomando, y el examen físico, que debería ser cefalocaudal. Y de último, nosotros en pediatría dejamos la parte de ORL al final. Pues si ustedes comienzan de una vez a invadirlo con un baja lengua, a ver, ténganlo por seguro que durante todo el examen físico va a llorar. Entonces cuando lleguen al cardiopulmonar probablemente no van a poder ocultar bien, porque no hay nada más difícil que ocultar un niño llorando. Te van a decir, ¿tiene crépito? No sé. ¿Tiene soplo? No tengo ni idea. ¿Por qué? Porque probablemente va a estar taquicárdico, va a estar irritable, ustedes no van a poder escuchar bien. Entonces eso es muy importante. Luego de eso, ustedes si traen exámenes de laboratorio, ustedes plantean un diagnóstico y ahí hay que plantear todos los problemas y planes que ustedes van a hacer. ¿Okay? Con respecto a la identificación, nombre, apellido completo, la edad del paciente, y aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos pacientes prematuros extremos que nacieron 30 semanas, y aquí hay que poner la edad cronológica y la edad corregida. ¿Cómo es eso? Cuando vean neonatal probablemente se lo van a explicar, pero si el niño tiene, vamos a suponer, nació de 30 semanas, pero tiene 2 meses. 2 meses son ¿cuántas semanas? 4. ¿Sí o no? Sí. Ok, si nació de 30 semanas tendría 34 semanas de edad corregida. O sea, no ha nacido todavía. Okay. Pero tiene 2 meses de edad cronológica. Y uno lo toma hasta las 40 semanas en el caso de los prematuros extremos. Ellos normalmente hacen como un catch-up, ¿okay? Que después se recuperan y a partir de los 6 meses ya deberían tener el peso, la talla, probablemente parte de lo que normalmente debería tener un niño de 6 meses. Fecha de nacimiento, por supuesto, identificación personal, RUC, previsión si es FONASA y SAPRE, ¿okay? o DIPRECA, si en el caso de los carabineros. Al CEFAM que pertenece, que esto es importante porque uno pudiera buscar información en la ficha clínica, dirección y teléfono, ¿okay? Fecha de ingreso, esto es importante, hora y quién es el informante. A veces traen a los pacientes, ¿la mamá dónde está? La mamá murió, ¿quién va a dar los datos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puede haber otro informante que no sea un familiar. ¿Qué vamos a hacer con la anamnesis? Por supuesto, ahí hay que preguntar el motivo de consulta, ¿por qué trae el niño? De forma corta. ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué tiene tos? ¿Por qué está con dificultad? Ahorita estamos en invierno, todo es respiratorio. Ahorita en este momento. Fíjense que tenemos infinidades ahorita de virus, creo que se han ido desfasando, lo que más ahorita en la actualidad está prevaleciendo es VRS y rinovirus. ¿Okay? Entonces, es algo que tenemos. Ya el COVID ha pasado un poco de moda, pero sigue habiendo COVID. Y nosotros debemos ver un motivo de consulta. Por supuesto, ustedes cuando interrogan al paciente tienen que estar de acuerdo con el problema que ustedes van a tratar. Cuando se da esa información, tanto del tutor o del entrevistador, ¿ok? Y por supuesto, si se considera necesario prescribir o no, si ustedes tienen que mandar algún fármaco o alguna recomendación para que tengan adecuado tratamiento ese paciente. Y en el caso de la enfermedad actual, ustedes tienen que sí o sí los síntomas y síntomas acompañantes, inicio, duración, intensidad, frecuencia, repercusión funcional, si hubo mejoría o empeoramiento, si en el caso de que lo haya recibido. ¿Okay? ¿Desde cuándo empezó? Empezó desde el día tal. Uno debería no colocarle, cuando ustedes hagan una historia clínica, nunca coloquen, comenzó enfermedad actual desde hoy. No, tienen que colocar la fecha. ¿Okay? Si hoy es 5, hoy es 5. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esa ficha hoy
y alguien la lee externo, probablemente hoy es cuando. Hoy, por supuesto, la fecha de la ficha debe decir la fecha, pero no debería decir en la enfermedad actual, debería decir desde el día tal, ¿okay? Para que tengan eso claro. Si en el caso del dolor, ustedes saben ya las técnicas semiológicas, ¿quién les dio semiología a ustedes? ¿Cómo? La doctora Carrasco. Bueno, la doctora Carrasco tuvo que haberle dado las mnemotécnicas de dolor, ¿sí o no? ¿Cómo desglosar el dolor? ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente. Eso es importante que ustedes lo tengan para construir una enfermedad actual adecuada y que no se les pase nada. Intensidad, frecuencia, repercusión y eso. ¿Okay? Luego, los antecedentes familiares y socioeconómicos, los padres deberían ir con nombre, el nombre del padre, la madre, ¿okay? El rol de cada uno, la escolaridad de cada uno, ¿okay? ¿Qué hace, qué no hace? Y los hábitos, normalmente nosotros preguntamos, tabáquicos, alcohólicos y drogas. Son las tres cosas que debemos sí o sí preguntar, y es importante. En el caso de los hermanos, edades y enfermedades, siempre hay que preguntar, ¿cuántos hermanos tiene? Tiene 3 hermanos. Todos son, ¿qué sexo son? Femenino, masculino, ¿ok? Y si son sanos, si alguna vez han estado hospitalizados, ¿ok? Y la vivienda, si es una vivienda propia arrendada, si es sólida o no es sólida, ¿ok? ¿Cuántas personas habitan? Eso es importante. Y si cuenta con todos los servicios básicos. ¿Quién es el ingreso familiar? Y si tienen mascotas o no. Y ustedes ya deberían hacer el genograma. Por supuesto, ustedes lo pueden desglosar si ustedes lo quieren hacer. Ahora, como ustedes ya vienen de obstetricia, ustedes ya saben, sus compañeros, esto sí estaban un poco perdidos porque ustedes esto sí ya lo deberían manejar. Los antecedentes perinatales, ¿ok? Si el embarazo fue controlado, ¿cuántos controles fue? Si tomó o no antibióticos. Por lo general, yo tengo un tip que siempre me ha funcionado. Y eso, cuando uno le pregunta a la mamá, señora, ¿el embarazo fue controlado? Sí, fue controlado. Entonces, ¿cuántas veces fue al mes? No, bueno, yo fui desde el segundo mes. Me enteré que estaba embarazada y tuve todos los controles. Ah, ok. ¿Y tuvo alguna complicación? Ninguna. ¿Tomó antibióticos durante el embarazo? Sí, sí tomé. Entonces, ustedes ahí dicen, bueno, pero no fue complicado, ¿cómo fue eso de tomar antibióticos? Entonces, por lo general ellos dicen, sí, sí tomé antibióticos, tuve una infección urinaria, tal, entonces es algo que les puede servir. ¿Okay? Si tuvo alguna patología durante el embarazo, si tuvo una hipertensión inducida por el embarazo, ¿okay? O si está una diabetes estacional, o si tiene hipotiroidismo, o si también en el caso de otras, yo creo que esas son las más comunes que ustedes puedan tener. Si fue parto, cesárea, ¿ok? Si la mamá le dice fue cesárea, ¿por qué fue la cesárea? Eso es importante. ¿Por qué fue la cesárea? Puede ser que ella te diga, no, porque me quería esterilizar. Pero ¿qué fue? ¿Fue un desprendimiento prematuro de placenta? ¿Si fue una prosidencia de cordón? ¿O si fue que realmente tuvo un MAFI que estaba alterado? Que también lo puede tener. Entonces, eso es importante. Si fue instrumental o con force, eso es importante. En el caso de el recién nacido, ¿cuánto pesó al nacer? ¿Cuánto midió? Y yo diría, muy difícil a veces que ellos te digan esto, pero si tiene la cartola, ustedes tienen que ver de una vez el atlas. ¿Qué es el atlas? Ustedes tienen que saberlo, por eso sí lo vieron o no. No te triste. ¿Sí? ¿Qué es el atlas? ¿Qué es el atlas? ¿Cómo lo que una reacción a la Es eso, pero ¿qué es el atlas? ¿Qué mide? ¿Ah? Ajá, una escala, bien, ¿de qué? ¿Una escala de qué? Por supuesto, el diagnóstico te va a dar depresión, si hay o no depresión neonatal, o sí, pero ¿qué es lo que dice el atlas? Es como un bienestar, es un test de bienestar, ¿qué? ¿Sí lo vieron o no? No. ¿En serio no lo vieron? No. Pero si ustedes atienden en línea, lo primero que hacen o no. La matrona dijo que ya no tendría. Claro, eso es parte de la matrona, pero eso tienen que saberlo porque, ¿cómo saben ustedes si ustedes estaban atendiendo el parto y el niño nace deprimido?
¿Qué le va a decir la matrona? Ven que me ayuda, ¿sí o no? ¿Es la escala para mirar la reanimación? Es parte de la vitalidad del bebé. Sí, por supuesto, sí, tiene una escala que mide vitalidad. ¿Okay? Sí, de 0 a 4, depresión neonatal severa, de 4 a 6, depresión neonatal moderada, y por supuesto encima de 7 es un bebé que es vigoroso. Eso es importante, y por eso se hace en el primer minuto y el quinto minuto y al 10 minutos. ¿Okay? Pero normalmente se debe hacer entre el primer y el quinto minuto. Luego vamos con crecimiento y desarrollo, que aquí hay que preguntar la alimentación, si recibió lactancia materna o no, si fue exclusiva, hasta qué edad. La Organización Mundial de la Salud prevé que la madre debe dar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y de ahí incluir nuevos alimentos o la introducción de nuevos alimentos. O si fue mixta, lactancia materna con fórmula, bueno, en la actualidad ya se da fórmula de inicio, antes se daba leche, en el caso de la purita, alimentación actual, y si toma algún suplemento, acuérdense, dependiendo si toman fórmula no hay necesidad de darle fierro, pero si está con lactancia materna sí hay necesidad de darle fierro. Okay. Inmunizaciones, si cumple por el Programa Nacional de Inmunización, okay, o si tienen algunas inmunizaciones que son extra sistemas que no las cubre el Programa Nacional de Inmunización. Y la evaluación nutricional, por supuesto, cuánto pesa, cuánto talla, circunferencia cefálica, y nosotros en pediatría todo las medidas son por percentiles. ¿Okay? Si son percentil, normalmente nos manejamos entre percentil 25 y 50, debería ser todo lo normal. ¿Okay? Yo diría un poco más, de 25 a 75 en el rango. Si está por debajo del 25, 5%, de ahí podemos hablar de que probablemente algo no está bien. Y ustedes tienen que siempre irse a las curvas, siempre. Y eso lo vamos a ver en la clase posterior. Y aquí nosotros vamos a ver el peso en la relación de peso-edad, peso-talla, talla-edad y índice de masa corporal o índice de peso-talla, que también ustedes pueden dar. Y aparte del desarrollo psicomotor que lo van a tener hoy en la tarde con el doctor Añez, ustedes tienen que ver, esto es una clase ultra teórica, pero no hay otra manera de darla. Normalmente los niños deberían tener un sostén cefálico que debería estar máximo hasta los 3 meses. Ya después de los 3 meses los niños ya no se les va la cabecita por un lado, sino ya mantienen el sostén cefálico. Acuérdense que para poder que el niño camine debería estar consolidado tanto el sostén cefálico, el del tronco, y ya puede estar en bipedestación. ¿Okay? ¿Qué? Índice de peso-talla. Sostén cefálico, fija la mirada. Hay niños que no fijan la mirada y eso ya lo deben hacer a partir del segundo mes. Se sienta solo como a los 6 meses aproximadamente. Gatea, hay niños que gatean, eso puede ser una condición que puede ser normal. Hay niños que rectan y otros pueden gatear. La mayoría gatea, pero el hecho de que el niño no gatee no significa que es anormal. ¿Okay? ¿A qué edad camina? Normalmente a qué edad caminan los niños. Al año. Eso es lo que uno siempre piensa. Y hasta que máximo uno debería esperar hasta los 15 meses, cuanto más. Más de ahí, eso es patológico. ¿Okay? Balbucea palabras. ¿Qué palabras dice? ¿Okay? Acuérdense que mientras él va creciendo, va juntando palabras y va formando oraciones, frases. Control de esfínteres. ¿Okay? Acuérdense que los niños a qué edad controlan los esfínteres. Ni idea. ¿Quién tiene hermanos? Pequeñitos. ¿Sí? ¿Qué edad? 16. Ah, bueno, sí, pero es pequeño. Sí. ¿Y tú? Tiene 5. Ah, pequeño. Sí, pequeño. Pero eso es importante. Ustedes pueden relacionar mucho con lo de su hermanito verde. ¿Okay? ¿Quién es mamá? No he preguntado eso aquí. ¿Quién es mamá? Nadie. Bien. Bueno, la escolaridad y el rendimiento de cada niño también es importante en el caso de los niños grandecitos. Y después vamos al examen físico. El examen físico sí o sí nosotros deberíamos poner los signos vitales. No puede haber una ficha sin que tenga los signos vitales, porque se supone que ustedes tienen que ver temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿ok? La PAN. ¿Cómo se calcula la PAN? Ustedes tienen que saberlo, ¿sí?
Santa Dos veces María. la diastólica, la sistólica, la siguiente. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. Cristóbal. ¿Cómo? Cristóbal. Dos veces el valor de la obsesión diastólica más la sistólica. Muy bien, así se calcula. 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Muy bien. Es una forma de hacerlo rápido. Saturación de oxígeno. Siempre cuando ustedes estén saturando, si están colocando un saturómetro, en el caso de los niños, siempre hay que preguntarse con qué FiO2 está. No es lo mismo que tenga una FiO2 de 100% y sature 100, porque está realmente mal, a que tenga una FiO2 de 21 y sature 100%. ¿Quién está mejor? El segundo. ¿Sí? ¿Cuánto saturamos nosotros que FiO2? 21%, exactamente. Entonces son cosas que ustedes ya tienen que empezar a relacionar cuando colocamos oxígeno, cuántos litros. Hay unas escalas que no son confiables, pero que uno pudiera hablar. Si es 1 litro son 24% de FiO2, si son 2 litros son 28, si son 3 litros debería hacerlo 32%. Hay algunas escalas así, algunas tablas. Es mejor medir la FiO2 con aparatos como los blenders que te dan directo la FiO2. Fíjense que ahorita en este momento, ustedes están en el momento que las cánulas de alto flujo es lo que se está utilizando la mayoría de las cosas para dar flujos importantes con FiO2 elevadas. ¿Okay? Ahorita más que todo en invierno, pero hay que saber utilizar con cautela. He visto más de síndrome de escape aéreo cuando ustedes no saben colocar cánulas de alto flujo y eso es un riesgo que ustedes puedan provocar barotrauma. ¿Okay? Eso tienen que tenerlo claro. Luego, ustedes tienen que ver la antropometría, la escala de coma de Glasgow, ¿okay? El aspecto general, y en esto sí voy a hacer hincapié. Nosotros en pediatría, sí o sí ustedes de aquí van a saber, y si ustedes le preguntan a su compañero, el doctor Gonzalo le encanta el triángulo de evaluación pediátrica, pero ustedes tienen que sí o sí aprender las 3 cosas del triángulo de evaluación pediátrica y ustedes pudieran tener una idea si este paciente amerita o no amerita intervención inmediata. Y eso es, el triángulo de evaluación pediátrica les da una impresión inicial a cómo acercarse al paciente en paciente con riesgo vital. ¿Okay? La piel, la cabeza, cráneo, ojo, faringe, por supuesto vamos de céfalo a caudal, cuello, tórax, tanto la parte cardíaca como la parte pulmonar. No se olviden aquí de los pulsos, ¿okay? Abdomen, columna, genitales, extremidades, pulsos y neurológicos. En la clase que viene después del break yo voy a desglosar esto, cada uno de estos. ¿Okay? Luego que ya tienen todo el examen físico, ustedes tienen que ver si el paciente consulta y tiene exámenes de laboratorio que le realizaron, ¿okay? O solicitaron. Y aquí viene una de las grandes cosas. Cuando ustedes tienen un servicio de urgencia, ¿qué piden ustedes? ¿Perfil hematológico o hemograma? ¿Por qué? Más rápido, exactamente. Eso quiero que lo tengan claro. Si ustedes se ponen a pedir hemograma, ténganlo por seguro que les va a colapsar la urgencia. El Hospital Regional de Talca solamente tiene ahorita 5 box de atención en la urgencia. Por eso es que 100 pacientes afuera esperando, 3 pacientes que esperen hemograma colapsan la urgencia. Entonces es que los servicios de urgencia es para esto. Y aquí no se tiene conducta para acudir a un servicio de urgencia. En los países desarrollados, países como Estados Unidos, usted va porque me duele una uña o porque no te atienden. No te atienden. Así de sencillo. Usted tiene que ir a su CEFAM que le corresponde, a su centro donde realmente lo ven. Y si amerita intervención del hospital, el médico de allá llamará al hospital para que lo reciban. De resto, absolutamente. Y por eso es que la salud funciona también en ese aspecto, porque la servicio de urgencia, lo que ingresa es la urgencia. ¿Okay? No ingresan tonteras, sino lo que ingresa son las urgencias. Y aquí se tiene una mentalidad, probablemente la APS no funciona como debería funcionar, y ustedes ven la cantidad de niños que hay. Entonces la mamá lleva a uno y es que lo traigo porque tiene fiebre. ¿Y por qué no me puede ver al hermanito que está un poco, que come poco y esas cosas? Entonces ya eso empieza a colapsar en la urgencia, ¿okay? Por cosas que no deben ser de manera urgente visualizadas. Entonces, cuando ya se pide el laboratorio, el perfil hematológico, debería ser con recuento diferencial si ustedes lo quieren hacer, que es igual de rápido. ¿Okay? Y ustedes tienen una idea de cómo están los segmentados, cómo están los polimorfos, cómo están los mononucleares, cómo están los eosinófilos, los basófilos. ¿Ok?
Eso es importante. Y en el caso de la química sanguínea, lo que ustedes van a pedir de rutina, dependiendo de lo que ustedes van a hacer o lo que ustedes estén sospechando, si tienen una cetosis diabética, ¿qué es lo que van a pedir? No, o sea, electrolito plasmático. ¿Qué piden ustedes con una cetosis diabética? Eso era antes. ¿Ah? Lo primero es un hemogluco. ¿Qué más? ¿Qué piden ustedes una cetosis diabética de examen? Electrolito ¿Electrolitos cuáles? plasmático, sodio. Cuando tú me hablas de electrolitos, acuérdense esto, ustedes hablan sodio, potasio y cloro, porque el calcio, el fósforo y el magnesio los tienen que pedir aparte, pero son electrolitos iguales, ¿ok? Pero son cosas que ustedes tienen que pedir aparte. Cuando ustedes dicen electrolitos plasmáticos, ustedes saben que es puro sodio, potasio y cloro, ¿ok? ¿Qué más piden ustedes en una cetosis diabética? No, eso era antes. Gases venosos dependiendo de la gravedad del paciente, porque usted siempre me dice, doctor, ¿y cuándo considero yo gases arteriales y gases venosos? ¿Cuándo pediría yo unos gases arteriales? ¿Ah? Cuando es más grave, ¿qué? No necesariamente. Pero ¿cuándo ustedes considerarían tomar unos gases arteriales en vez de venosos? Cuando hay una depresión respiratoria. Cuando hay depresión respiratoria. ¿Qué más? Si hay compromiso de conciencia, porque usted no sabe si hay retención de CO2 o no. Eso es importante, ¿ok? Ahí ustedes deberían pedir gases arteriales. ¿Okay? No se pide en la actualidad, eso pasó ya de un tiempo para acá, la cetonemia, porque se pide beta-hidroxibutirato. Es el específico ya de la cetonemia que uno pedía. Y ya el hospital de Talca lo realiza. ¿Okay? Entonces ustedes piden beta-hidroxibutirato y con eso ya ustedes establecen si hay o no hay cetoacidosis diabética. Anión GAP, se supone que la cetoacidosis diabética tiene un anión GAP, ¿qué es? ¿Normal o alto? Alto, exactamente, tiene un anión GAP alto. O sea, se supone que ustedes tienen mucha duda, pero lo ideal es que ustedes tienen que tener los criterios específicos para hablar de cetoacidosis diabética, como que tenga acidosis metabólica, ¿okay? Y que tenga beta-hidroxibutirato positivo para cetoacidosis diabética. ¿Qué diagnóstico van a plantear? Y ustedes tienen que empezar por orden, desde el ingreso, portadores de las que ya tienen, en el caso de, si es un niño que viene por dificultad respiratoria, un ejemplo, un niñito que tenga un síndrome de Down, ¿ok? Que viene por dificultad respiratoria, que tiene una cardiopatía congénita, ustedes lo primero que tienen que plantear es probablemente insuficiencia respiratoria aguda, es el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico, ¿qué lleva a la insuficiencia respiratoria? Si es una neumonía, si es la cardiopatía descompensada, si en el caso que tenga edema agudo del pulmón, ¿okay? Un EPA, o que tenga una enfermedad asociada a esa cardiopatía. Y después colocan cardiopatía congénita, dependiendo de la cardiopatía, si es de hiperflujo o hipoflujo pulmonar, ¿okay? Acuérdense que hay cardiopatías que tienen hiperflujo o hipoflujo, que son cianóticas o son acianógenas, que son totalmente diferentes. Y de último, su diagnóstico de base, que es el síndrome de Down. Problemas y planes, ¿cómo van a ustedes? Fundamentar el plan de estudio y tratamiento según las indicaciones. Si en el caso de esta insuficiencia respiratoria, ¿cuál sería el primer problema? Respiratorio. ¿Qué van a hacer con los respiratorios? Vamos a hacer una rayo X de tórax, ¿ok? Vamos a hacer gases arteriales, a ver qué es lo que está pasando. Y por supuesto ahí decidir conductas si realmente este paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria secundaria a una infección. En el caso, si nos ponemos a ver, en el caso de las neumonias, entre el 80 y 90% de las neumonías son de origen viral y posteriormente se pueden sobreinfectar, que es lo que uno frecuentemente ve. ¿Okay? Y después de eso, si le voy a poner tratamiento, si lo voy a cultivar, ¿okay? Si yo quiero ponerle antibiótico, en el caso de las neumonias, la especificidad y sensibilidad del hemocultivo es súper malo, ¿okay? En eso ustedes se habrán dado cuenta y habrán leído. Si ustedes se ponen a hacer hemocultivo a todas las neumonias de entrada, probablemente no van a conseguir nada, ¿okay? Es cerca del 40-50% de especificidad y sensibilidad.
Si ahora, si piden paneles, es la moda ahora el FilmArray PCRs, que son específicas para algunos virus. En el caso de lo que se está utilizando ahorita es panel viral respiratorio, que era lo que actualmente o anteriormente se llamaba IFI viral, ¿okay? Que ahora son todos PCR, y lo que se estudia ahí es BRS para influenza A y B, rinovirus, no, ese no tiene rinovirus. ¿Y tiene qué otra cosa? Adenovirus y BRS, virus sincitial respiratorio, y COVID. Ese es el panel viral en la actualidad que se está haciendo. Pero si ustedes... ¿Cómo? No, eso no. Y si ustedes quieren un panel neumónico, ahí sí es mucho más ampliado, y ese tiene tanto virus como bacterias. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales bacterias implicadas en la neumonía? En primer lugar, dependiendo de la edad, no vamos a hablar de recién nacido porque es otro mundo diferente. En el caso de los escolares, ¿cuál es el germen con mayor frecuencia de neumonía? No. No. ¿Ah? Es Streptococcus pneumoniae. ¿Okay? Es el primer productor de neumonía. ¿Cuál es el otro? Allá, muchachos. Ya empezamos. Hemófilo, ¿qué? Hemófilo influenza. ¿Qué más? Vamos a desenvolvernos. Usted tiene infectología, ¿verdad? Me imagino. Así como Rafa, no. ¿No? Y microbiología, pero ahí tuvieron que haberlo visto, ¿no? Muchos años. ¿Qué más? ¿Qué otro germen? En el caso de los escolares, pudiera, voy a valerse el Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué otro germen está también comandando que está muy solapado? ¿Ah? No, pero muy raro. Tiene que ser un paciente intrahospitalario. La Klebsiella. Hemos visto que es un germen que está medio solapado y que también produce otitis. La Moraxella catarrhalis. Bueno, a estudiar, muchachos, a estudiar. ¿Okay? Bueno, sigamos. Los antecedentes obtenidos de la historia clínica permitirán determinar con mayor o menor precisión la orientación del examen físico y, por ende, posterior solicitud de estudios o exámenes que sean complementarios. En el caso de las insuficiencias respiratorias, ustedes deberían pedir una placa de tórax, ¿okay? Una radiografía de tórax. Ideal sería API lateral. En el caso de que el paciente no estuviera hospitalizado, pues ustedes tuvieran una referencia. En el caso de si están planteando que tenga una neumonía el paciente. ¿Okay? Si ustedes quieren extender y no tienen nada, pudieran hacer paneles de FilmArray. Son bastante costosos, pero nosotros lo dejamos para como un segundo plano. Empezamos, nosotros por lo general comenzamos antibióticos en el caso de que tengan reactantes de fase aguda alterados, como cuáles, PCR y procalcitonina elevada. ¿Okay? Uno pudiera decir, bueno, probablemente está sobreinfectado, siempre hay que ver los leucocitos del paciente, si hay una desviación clara hacia la izquierda, que ustedes pudieran pensar, y una velocidad de sedimentación globular, que ustedes pudieran plantear que estuvieran en el contexto de una infección viral sobreinfectada, que es muy frecuente en estos casos. Si ustedes quieren ampliar, por supuesto, PCR, y si no, en el caso de que amerite otras cosas, bueno, lo decidirán los subespecialistas si un escáner, pero llegar hasta un escáner o una neumonía es bien raro, al menos que ustedes vean imágenes que pudieran estar comprometiendo atelectasias que son probablemente mantenidas, que pudieran tener otro contexto dentro de esa enfermedad actual. Y por eso es que la información resultante, su grado de confiabilidad, cuán completa sea esta historia clínica y su enfoque integral, son la mayor trascendencia. Y esto es lo más importante, porque dependiendo de lo que ustedes pregunten e interroguen, si ustedes tienen una enfermedad actual y una historia clínica bien hecha, ustedes tienen por lo menos entre el 60 y 70% del diagnóstico seguro, certero, de lo que ustedes traten en lo posible de diagnosticar. ¿Okay? Y nuestra historia clínica, yo siempre les digo, y de hecho en el Educando les voy a publicar un formato
que esta es nuestra historia clínica. Esta es una historia clínica que hicimos con la Universidad Católica del Maule parecida, que está en pediatría, en el servicio de pediatría, y donde ustedes todo esto que yo les dije anteriormente lo pueden hacer. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer una ficha, les voy a dar una semana para que me la entreguen. No importa quién se la haga, un primito, un sobrino o lo que ustedes quieran. Pues le pueden hacer, no importa si es un control de niño sano, si es un niño que está enfermo, ustedes para ver cómo redactan, porque esto sí es un problema y eso es lo que yo quiero. Que ustedes, por lo menos en simulación, tratamos en lo posible de que ustedes vuelvan a practicar la anamnesis en el caso de los pacientes que por lo menos son críticamente enfermos. Antecedentes familiares, lo que les dije anteriormente, si tienen alguna enfermedad, nombre de padre y la madre, hermanos, antecedentes personales, parto, todo lo que hablamos, alimentación, suplementos, Programa Nacional de Inmunización, ¿ok? Historia del desarrollo psicomotor, fíjese que se desglosa completamente acá, y el examen físico, lo que ustedes deberían hacer, ¿ok? El examen secundario, lo que yo les he realizado, qué plantean ustedes y qué planes le van a colocar para el abordaje de estos pacientes. En el caso del control de niños sanos, los planes siempre van a ser control en tanto tiempo para ver evolución nutricional, si ustedes lo ven que está desnutrido o no, o si tiene algún problema, pues ustedes lo plantean en los planes y problemas, ¿ok? Y así, una historia clínica insuficiente, un examen clínico superficial o una incorrecta interpretación semiológica son causas frecuentes de error diagnóstico, incluso terapéutico. Eso es importante que ustedes lo sepan, porque de la historia clínica depende que ustedes tengan un buen abordaje hacia el paciente que usted está tratando de ver. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, son las 10:10.